Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Lección de la epístola. Dichoso el varón que es hallado sin culpa y que no anda tras el oro, y que no pone su esperanza en dinero y en los tesoros. ¿Quién es este? Y le elogiaremos, porque él ha logrado maravillas en su vida. Él fue probado por medio del oro y hallado perfecto. Recibirá gloria eterna, pudo pecar y no pecó, hacer mal y no lo hizo. Por eso sus bienes están asegurados en el Señor, y celebrará sus limosnas toda la asamblea de los santos. Seguido por el Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ested con vuestras ropas ceñidas y tened en vuestras manos las luces ya encendidas. Sed semejantes a los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, a fin de abrirle prontamente luego que llegue y llame a la puerta. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo al venir encuentra así velando. En verdad os digo que recogiéndose él su vestido, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Y si viene a la segunda vela o viene a la tercera y los haya así prontos, dichosos son tales criados. Tened esto por cierto, que si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que horadase su casa. Así vosotros estad siempre prevenidos, porque la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Estando para entrar en una población, le salieron al encuentro 10 leprosos. Entonces, continuando la meditación de ayer, hablemos un poco del pecado, la lepra del alma. Según la opinión de los grandes predicadores y comentaristas de la Sagrada Escritura, de los primitivos siglos del cristianismo, la lepra es una imagen del pecado. El pecado es la lepra del alma. Meditemos sobre los efectos devastadores de la lepra del alma y sobre los medios necesarios para preservarnos de ella. La lepra desfigura el cuerpo, dándole un aspecto abominable. Hay muchísimas enfermedades, pero ninguna tan terrible como la lepra. El mismo demonio no halló para atormentar a Job tormento más atroz que el de la lepra. El leproso empieza por cubrirse de manchas blancas y rojizas de diferentes tamaños en medio de malestar general e intensos escalofríos. Fórmanse tumores que supuran y revientan. Las articulaciones de los dedos comienzan a pudrirse y se caen poco a poco. Todo el cuerpo queda desfigurado y horrible. Se incita el lento proceso de la decomposición en el cuerpo vivo. De un modo parecido, el alma del cristiano queda desfigurada por el pecado. El alma del cristiano que en el santo bautismo se había maravillosamente embellecido, adornándose con la gracia santificante y siendo consagrada como templo del Espíritu Santo, al cometer un pecado mortal se queda horrible, pierde toda su belleza y gloria sobrenatural. Se arruina, se destruye y queda muerta a los ojos de Dios. La lepra debilita el cuerpo y lo hace inútil para el trabajo. De semejante manera, el pecado mortal le quita al hombre el gusto para el trabajo y la fuerza para practicar el bien, particularmente el pecado impuro, la ebriedad y los pecados habituales, y lo hace incapaz de ejecutar la menor obra meritoria. En estado de pecado mortal no se puede hacer ningún mérito para el cielo. De las buenas obras hechas en pecado mortal puede decirse aquello de San Agustín: grandes pasos pero fuera de camino. Es como echar el agua en una cesta o en un vaso sin hondón. Ved, hijos míos, decía el santo cura de Ars, el hombre creyente, el buen cristiano marcha a través de la vida en un carro triunfal, en pos de su eterno destino, que es el cielo. Este carro va coronado de flores y empujado por los ángeles.
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo dirige. Los pecadores, al contrario, van uncidos a la carreta de la miseria de la vida, en cuyo pescante va sentado el demonio, espoleándolos o a latigazos sin cesar. La lepra produce grandes dolores, angustia y melancolía. De modo semejante al pecado mortal acarrea a los hombres desgracias temporales, injurias y vergüenza, roba la paz del corazón. Caín, Saúl, Judas, por ejemplo, causa grandes remordimientos y miedo de la muerte y del juicio. ¿Qué será de mí? La lepra es muy contagiosa, por eso los leprosos viven aislados de los sanos. Entre los judíos estaban obligados a gritar desde lejos, impuro. Ahora tales enfermos se aíslan en sus propias casas o en colonias situadas en islas o lugares aislados. Existen grandes leproserías, verbigracia, en San Juan de Mandalay, en la India, en Molokai, en las Islas Sandwich, con 1.100 a 1.200 enfermos, donde tan célebre se hizo por su caridad heroica el padre Damián, religioso de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fallecido en 1889, en olor de santidad. La gran leprosería de Culión, en las Filipinas, con 5.000 leprosos. En el Brasil hay también colonias modelos como de la Santa Isabel, donde los pobres enfermos encuentran adecuado y confortable tratamiento en la vida aislada del resto del mundo, pero consolada por la religión y la caridad cristiana. El pecado también es contagioso. Por una oveja enferma se pierde el rebaño. Por eso la Sagrada Escritura nos manda evitar el trato con los pecadores. El alma que está en pecado mortal se halla excluida de la comunión de los hijos de Dios, no es miembro vivo del cuerpo de Cristo, y si no hiciere penitencia será condenada para siempre, vivirá apartada de Dios y del paraíso y de los bienaventurados. Irá a morar al terrible lugar de destierro y de condenación, a las tinieblas exteriores donde será el llorar y el rechinar de dientes, donde el gusano que les roe nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué hombre hay que, pudiendo salvarse de la lepra, no lo hiciera? Ninguno ciertamente, mas por desgracia para este mal no hay remedio. Lo hay, sin embargo, para la lepra del alma. Hay remedios preservativos para no contraerlo y remedios curativos para librarnos si llegáramos a enfermar. Los remedios preservativos de la lepra del alma. Primeramente, la firme voluntad, del todo indispensable. El que no quiere ser bueno tampoco podrá permanecer siéndolo, puesto que en toda criatura humana existe la concupiscencia, que nos arrastra con mucha mayor facilidad del bien al mal que del mal al bien. Debes siempre decirte a ti mismo de continuo: quiero ser bueno, no quiero cometer pecado alguno. La casta Susana tenía decidida voluntad de no pecar. Nos refiere la Sagrada Escritura que, habiendo sido invitada a cometer un grave pecado, so pena de ser calumniada y condenada a muerte, si no consentía, contestó a los malvados jueces de Israel: mejor es para mí caer en vuestras manos sin haber hecho tal cosa, que el pecar en la presencia del Señor. Y el Señor la salvó maravillosamente. José, el del Egipto, tenía la misma firme resolución de no pecar. Incitado por la malvada esposa de Putifar y amenazado con calumnia y prisión, si no cedía, no quiso consentir en tal maldad, diciendo: ¿cómo puedo yo cometer esa maldad y pecar contra mi Dios? Evitad las ocasiones próximas de pecado. También otro remedio preservativo es la oración fervorosa. La voluntad por sí sola no basta para preservarnos de pecado, pues se halla muy debilitada por el pecado original. Para conservarnos buenos y puros necesitamos de la gracia de Dios. Esta se nos comunica por la oración. Quien no reza no puede permanecer siendo bueno. Muchos lo han confesado paladinamente. Desde que no recé más, anduve hacia atrás.
El rezar no indica debilidad, como algunos dicen. Al contrario, el rezar es de fuertes y alcanza mayor fortaleza sobrenatural. Por eso es preciso orar con diligencia, sobre todo los jóvenes. En la hora de la tentación y del peligro, repetir frecuentemente jaculatorias de que como dardos inflamados toquen el corazón de nuestro Señor. Jesús Maestro, tened compasión de nosotros. También la Sagrada Comunión frecuente. Cuando el alma está unida a Jesús en el Santísimo Sacramento, se halla inmunizada contra la lepra del pecado, preservada de toda infección y enfermedad. La Santa Comunión extingue los pecados veniales y nos preserva de los mortales, debilita las malas inclinaciones y nos da virtud y fortaleza para obrar el bien. La Santa Comunión frecuente es la que forma las almas de los héroes. Por eso la Iglesia pone hoy en nuestros labios, después de la comunión, esta oración. Habiendo, Señor, recibido los celestiales sacramentos, os rogamos que nos sirvan para adelantar en el camino de la salvación, es decir, que crezca nuestra hasta obrar nuestra eterna salvación. Oraba Santa Matilde en cierta ocasión por una persona que no se consideraba digna de comulgar con frecuencia, cuando Jesús se le apareció y le dijo: cuanto más frecuentemente se acerca el alma a la comunión, tanto más pura se torna, como se purifica, tanto más el que más se lava. Cuantas más veces uno comulga, tanto más obro en él y él en mí, y tanto más se santifica su actividad. Cuanto más fervor tiene el alma en la comunión, tanto más se sumerge en mí, y cuanto más penetre en lo profundo de mi divinidad, tanto más se dilata el corazón, y tanto más viene a participar de mi divinidad. Bien así como el agua, que tanto más profundo cauce excava, cuanto mayor es la frecuencia con que se precipita sobre el mismo punto. Participando la muerte del príncipe Batleyani de Hungría, nacido en 1870 y fallecido en 1939, decía la viuva de este famoso y caritativo médico: la princesa Batleyani participa en su nombre y en el de sus hijos con el corazón destrozado la muerte de su amadísimo esposo y tiernísimo padre, que desde 1905 recibía diariamente la Santa Comunión. Hermosísimo ejemplo digno de imitación. También hay los remedios curativos de la lepra espiritual. El primero, la perfecta contrición, es el gran medio de salvación. La contrición perfecta, o sea, el arrepentimiento por amor de Dios, justifica al hombre y lo reconcilia con Dios antes de la recepción del sacramento de la penitencia. Adquiramos la piadosa costumbre de excitarnos todas las noches a la contrición perfecta, como también al comenzar a oír una buena confesión. La confesión perfecta tiene la virtud de borrar inmediatamente todos los pecados, pero cuando estuviera en nuestra mano debemos también confesarlos. La digna recepción del sacramento de la penitencia es garantía de que verdaderamente quedamos libres de la lepra del pecado. El sacerdote en el confesionario, como representante del celestial médico del alma de Jesucristo, nuestro divino Salvador, cura a las almas enfermas y resucita a las almas muertas. ¿Hay alguno leproso entre nosotros? Vaya a confesarse. Su alma quedará entonces limpia y purificada, agradable a Dios, celestialmente bella y magnífica. Se ha muerto para el mundo y revive para Dios. En la Edad Media, especialmente después de las cruzadas, cuando la lepra se introdujo también en los países europeos, la Iglesia Católica fundó innumerables leproserías y hospitales para leprosos. Creó piadosas asociaciones de religiosos y seglares y hasta una orden de caballeros, la de los caballeros de Lázaro, quienes por amor de Cristo se consagraban al penoso cuidado de tales enfermos. La Iglesia se veía obligada, es verdad, a aislar a los leprosos para proteger a los sanos, pero lo hacía con ceremonias consoladoras. Primero, un sacerdote exhortaba al leproso a permanecer siendo un buen cristiano, a pesar de la gran prueba. Después se leía por él la misa de difuntos, considerándose muerto para el mundo. Se bendecían todos los objetos que llevaba
y se prohibía aproximarse a las casas, lavarse en los pozos, beber en vasos ajenos, etc. Por fin, después de haber dado cada uno de los presentes una limosna al leproso, se le conducía generalmente a muchos de ellos juntos, acompañado de sacerdotes y de fieles, con la cruz al frente hasta su futura residencia. El sacerdote echaba entonces tierra del cementerio en todo lecho del enfermo, o hierba del camposanto sobre el tejado de su cabaña, diciendo: se ha muerto para el mundo y revive para Dios. Estas palabras se aplican particularmente a la lepra del alma. Pecador, se ha muerto para el mundo y el pecado, y revive para Dios. Deja los lugares y compañías del pecado. Ve a la iglesia, al confesionario, al lugar donde se acogen todos los enfermos del alma. Deja que el Salvador del mundo cure tu alma mortalmente enferma. Revive para Dios. Cuidado en adelante para no contraer de nuevo la lepra. De ninguna otra lepra tengo miedo, sino de la lepra del pecado, decía Santa Juana Francisca de Chantal. Huye, huye del pecado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.